Estamos en la serie llamados a servir. Esta es la última parte de la serie. Y este tema lo llamamos llamados con propósito para un propósito. Somos llamados con propósito. Dios tiene propósitos para nosotros, planes, pero también para un propósito. Es maravilloso entonces reconocer que Dios nos ha llamado, nos ha seleccionado. Incluso podemos pensar que antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, ya tenía planes para cada uno de nosotros, y eso es maravilloso. Y saber que podemos entender que el rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para ser parte de este cuerpo, y eso lo hablé en el tercer mensaje que fue la semana pasada con respecto a este rol que Dios nos ha dado. Así que Dios utiliza toda nuestra vida, todas nuestras experiencias, nuestro talento. Él nos da las experiencias aún antes de venir a los pies de Él, y luego cuando venimos a los pies de Cristo, esas experiencias de nuestro pasado son incorporadas en el presente y podemos servir a Dios mejor. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios, en su plan maestro, en su visión cósmica, pensó en usted, pensó en mí. Y hemos sido maravillosamente creados. Cuando uno como ser humano va creciendo poco a poco, llega a la adolescencia, hay una pregunta que se suele hacer. A usted se la han hecho, a mí me la hicieron también. Y una de ellas es: ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Qué te gustaría ser? Pues es una pregunta muy interesante y creo que cabe, ¿verdad? Y algunos dicen: bueno, yo quiero ser piloto, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser cocinero, quiero ser ama de casa, o quiero trabajar en una oficina, quiero tener mi negocio. Y todo eso está bueno, excelente, ¿verdad?, que tengamos un plan de lo que queramos ser. Pero una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa es lo que Dios quiere. Y aún así, cuando nosotros deseamos ser abogado, doctor, piloto, todas estas cosas, carpintero, qué sé, mecánico, está bien, y logramos ese objetivo, logramos esas metas, Dios va a usar esos talentos, esos dones que tú tienes para la gloria de Él. Es parte del plan, parte del propósito de Dios para nuestra vida, y todas las cosas nos van a ayudar para bien. Así que Dios nos ha diseñado, nos ha creado, nos ha diseñado, y con un propósito maravilloso, con un propósito y para un propósito. Por ejemplo, el rey David. Ustedes saben quién era el rey David. El rey David dijo esto en Salmo 139, versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, y en el vientre de mi madre te alabaré. En el vientre de mi madre te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, y no fue encubierto en ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, y entretejiste en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, dice, en el libro que Dios tiene preparado, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas o formadas, sin faltar una de ellas. Now, David era un jovencito que pastoreaba, ¿sí o no? Pastoreaba. Si alguien le hubiera preguntado a David, ¿qué te gustaría ser? Pues ser rey de Israel. La gente se hubiera reído de él. ¿Sí o no? Sus hermanos se hubieran reído de él.
Su papá le hubiera dicho, está medio poquito loco. Ni David mismo pensó en eso. Mas sin embargo, Dios tenía planes maravillosos y vamos a ver un poquito de esto más adelante. Ninguna vida del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y nuestras vidas fueron creadas al azar, así. En Honduras dicen a la zumba marumba, así como un accidente también. No. O por puro gusto. No. Todo tiene un propósito, un plan perfecto. Abraham, un hombre que es conocido como el padre de la fe, vivía con sus padres, cuidaba de sus padres, estaba pendiente, era un hombre de negocio. Pero un día Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que dejes a tu parentela y te vas a ir a un lugar que yo tengo preparado para ti. Y así como ves las estrellas y la arena en la playa, así va a ser tu descendencia. ¿Quién iba a pensar que aquel niño llamado Abraham se iba a convertir en padre de una nación? Nadie se lo imaginaba. Pero Dios tenía un plan maravilloso para su vida. Y Dios utilizó la vida de Abraham, todas sus experiencias buenas y malas, para ir y formar esta nación, esta nueva persona que iban a adorar al Dios viviente. La vida de Moisés, un niño que desde que nació estaba expuesto a la muerte. Faraón había dado la orden de querer eliminar, de cortar a un montón de niños de 2 años para abajo. Y ahí se encontraba Moisés. Dios puso sentir en la madre de Moisés de ponerlo en esta cuestión que ella hizo, que se le llama como Moisés, ¿verdad? Y puso su vida también en peligro. Imagínense, lo tiró al río Nilo. Ahí se dice que existen cocodrilos y animales, y se pudo ver hundido, de Moisés se pudo ver hundido con el niño, y pudo haber muerto de esa forma también. Y fue descubierto y fue llevado al palacio de Faraón. ¿Quién iba a pensar que este niño judío se convirtiera en el príncipe de Egipto? Vieron la película del príncipe de Egipto, ¿verdad? Y que iba a ser letrado, que iba a ser preparado, educado en la ciencia, en la cultura hebrea. Y cuando él descubre, luego es enviado al desierto, ¿verdad? Y en el desierto Dios tiene un plan perfecto para su vida. Y después Dios le dice, necesito que regreses a Egipto. ¿Quién? Yo, pues si voy allá me matan. Dice, no, quiero que lleves un mensaje de parte mía. Y Dios lo utilizó. Y puso excusas. Y que soy tartamudo. ¿Verdad que muchas veces ponemos excusas cuando Dios nos está dando la oportunidad de servirle? Como decir, no voy allá porque me matan. Excusa número 1. Número 2, no puedo hablar porque soy tartamudo. No te preocupes. Dios tiene todo preparado. Dice, si tú no puedes hablar, tu hermano va a hablar por ti. Dando a entender de que no somos indispensables. Todos somos indispensables. Pero Dios pone personas a nuestros lados que pueden colaborar. Y podemos juntos trabajar con un propósito, con una misión, que es el plan de Dios. Y así fue con Moisés. Sabemos la historia que el pueblo de Israel salió de Egipto y fue llevada a una tierra prometida. Todos los discípulos de Jesús comenzó a llamar, oró al Padre, comenzó a elegir de un montón de gente y llamó a los 12. Dentro de uno de ellos había uno que le iba a negar, otro que era Juan, que era el discípulo amado, pero era bravo también. En una ocasión dijo, bueno, que a esa gente les caiga rayos encima, ¿verdad? Y Pedro, ya sabemos, tenía una personalidad interesante. Dice, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Y a la hora, patita, ¿para qué te quiero? Comenzó a negar al Señor 3 veces. Y dentro de ese grupo también había uno que era pilas, que era vivo, que le gustaba el dinero. Y dice, déjame cuidar a mí el billetillo, ¿verdad? Y yo me encargo de eso.
Y dice, no, esa gente no necesita que le den de comida, ¿verdad? Guardemos el billete. Y al final terminó negando a Jesús, lo traicionó por unas cuantas piezas de plata. Y sabemos lo que pasó con él. Pero Dios tenía un propósito para todos estos hombres. Incluso el apóstol Pablo era llamado Saulo anteriormente. Y Saulo era un hombre religioso. Y como muchas personas hoy en día, personas que están dentro de los templos o santuarios, que hacen cosas para agradar a Dios, pero la realidad es que se están queriendo agradar a sí mismos. Y están haciendo obras para agradarse a sí mismos y para querer quedar o complacer a Dios. Saulo, pedía cartas al Sanedrín para ir a perseguir a los religiosos. Y él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios. ¿Cuántas veces usted ha querido ayudar a Dios? ¿Cuántas veces le hemos querido ayudar a Dios en algún tema, en alguna situación en el hogar, en nuestra familia, en nuestras vidas? Y Saulo iba para allá a perseguir a los hermanos. Incluso estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, que murió, y le trajeron las vestimentas de él a sus pies. Él aprobó la muerte de Esteban, aprobó el encarcelamiento, perseguía a los cristianos, hasta que el Señor, en su plan perfecto, su amor, su misericordia, se le reveló a Pablo. Volviendo a David como pastor de ovejas. En el Salmo 90, versículo 2 dice el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto llegamos a los 80, si usted tiene más de 80 años, imagínese, qué bueno, ¿verdad? Con todas sus fuerzas es modestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Muchas veces desaprovechamos nuestra vida en cosas que no tienen sentido, que sí estamos produciendo, para nosotros tienen algún sentido, pero para el reino de Dios no tienen ningún sentido válido. Estamos pensando más en lo terrenal, que no hay nada de malo con eso. Pero nuestra prioridad debe de ser el reino de Dios. El Salmo 90:12, este salmo fue uno de los primeros que me memoricé. Siempre es bueno memorizar versículos bíblicos. Y dice así: enséñanos de tal modo, a contar que nuestros días, ¿para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, para que podamos entender lo que cada día nosotros tenemos que hacer y hacerlo bien y para la gloria del Señor. Jesús siempre nos animó con aquellos con los que Él caminó, y nos anima a nosotros a no preocuparnos tanto por las cosas de este mundo. Nos afanamos demasiado. Queremos las cosas rápidas. Vivimos en un mundo del microondas, ¿right? Todo es instantáneo. Café instantáneo. ¿Quiere ir a comer a un restaurante? Pasa por el drive-thru, por donde pasan los carritos. Lento. En 30 segundos usted puede calentar algo. Puede comer. El banco lo puede hacer hasta por el teléfono. Puede comprar a través del teléfono. Todo está hecho, un sistema totalmente práctico para que todo se haga rápido. Y el rey David entendió esto y dice: pacientemente esperé. ¿En quién? En la respuesta. En Dios. Nos cuesta saber esperar. Nos cuesta esperar en esa respuesta que Dios tiene para nosotros.
Y es ahí donde muchas veces fallamos, porque le queremos ayudar a Dios y nos afanamos y nos preocupamos por las cosas de esta vida, y no es así. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán, y también cada día trae su propio mal. Mateo 6, 33 y 34. Dios es nuestro creador y Él nos llama a servir a usted y a mí. Pero incluso para esa formación de servir tenemos que ser pacientes. En el servicio, todos nosotros tenemos fortalezas, aquellas cosas con las que nos sentimos a gusto, a poder hacer algo. Si a mí me meten en la cocina, olvídese, quemo un montón de cosas, la comida va a salir mal, el sabor va a ser pésimo. No es mi don, no es mi talento. Mi esposa, por otro lado, es buena para la cocina. Bueno, como muchos acá, incluso varones, he probado la comida de unos varones, me dejan boca abierta. Tienen dones, tienen talentos que Dios les ha dado y son su fortaleza. Pero tal vez si Dios lo agarra y lo pone en otro lugar y usted dice: oh no, eso no es para mí. Bueno, le quiero dar un poquito de eso, ¿verdad? Todos tenemos fortaleza. Todos tenemos fortaleza. Así que esa fortaleza, imagínese usted a Noé. Conocen a Noé, ¿verdad? Noé vivía en un lugar ahí, no llovía, caía lo que era como un sereno. Y un buen día Dios le dice: Noé, sí Señor, quiero que hagas un arca. Un arca. Nunca se había construido un arca. La gente nunca había visto un barco. No era la fortaleza de ¿quién? De Noé. Mas sin embargo Dios lo preparó. Dios preparó su mente, Dios preparó su corazón. Y muchas veces podemos excusar, porque Noé pudo haber dicho: bueno, nunca he hecho un arca, no tengo ni siquiera el diseño de cómo hacer un arca. Y él dice: no te preocupes, yo te voy a hacer arquitecto. No dice la Biblia eso. Y luego Noé pudo haber dicho: pero ¿y las herramientas? No te preocupes, yo te voy a enviar ahí a Home Depot. No había Home Depot ahí, ¿eh? No te preocupes, yo te voy a preparar para todas las cosas. Y el hombre construyó el arca. Tal y como Dios le dio el diseño, Dios le proveyó todas las cosas que él necesitaba para hacer el arca. Y él lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba en el plan de Dios. Isaías fue un hombre inmundo, de labios inmundos, y también dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Nadie es digno de pararse aquí y predicar o enseñar la palabra del Señor, de ejecutar los instrumentos. No somos dignos. Somos inmundos, pero Dios ha tenido misericordia para con nosotros y nos ha llamado a servirle a Él. Amén. Él le ha llamado a usted. Él me ha llamado a mí también a servirle. Y no podemos poner tales excusas. El profeta Jeremías dijo esto, mire. Jeremías dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, o mensajero a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, soy un niño, dice el profeta Jeremías. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño. En otras palabras, no pongas excusas. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cuántas veces usted le ha puesto excusas a Dios? ¿Cuántas veces? Si usted tiene que poner 1, 2, 3, ¿cuántas veces usted le ha puesto excusas a Dios? Incluso para venir al templo.
Incluso para leer la Biblia, lea la Biblia. Usted sabe que tiene que leer la Biblia. Usted sabe que tiene que congregarse. ¿Por qué no lo hace? De igual forma, no le ponga excusas cuando Él está llamando. Y Jeremías dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. La idea ahí es que irás a las buenas o a las malas, compa. ¿Se acuerda de Jonás? Dios le dijo, ve a Nínive. No, es que esas personas son aquí, son asá, y esa gente, yo no voy allí. ¿Cuántas veces usted le ha puesto excusas a Dios? Y Jonás quiso huir y huyó. Pero a la realidad de Dios no te puedes escapar. Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Él sabe dónde tú estás, Él sabe lo que estás pensando, y Él te va a llamar. Y cuando Dios te llama, ¿se acuerdan la historia real que conté la semana pasada del pastor en Honduras? A las buenas o a las malas. No le ponga excusas a Dios, porque a todo lo que te envíe irás tú, no el vecino, no el otro, tú. Y dirás todo lo que te mande. Ese es otro punto. No es tu agenda, no es nuestra agenda, es la agenda de Dios. Y le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Ok, lo puso ahí. Pero Dios lo envía capacitado, Dios lo preparó, Dios lo llenó con su espíritu y le ha dado estas ordenanzas. Cuando Dios nos llama a hacer algo, hablé un poquito la semana pasada, quiero tocarlo hoy otra vez. Existe un peligro ahí. El peligro es que muchas veces nos podemos enamorar del don, del talento que Dios nos ha dado y poner la mirada más en ello que en Dios. Y no debe de ser así. No se debe de ser así. Cuando ponemos nuestra mirada en nosotros mismos y queremos ayudarle a Dios, la Biblia dice que esas son obras de la carne. Cuando no somos guiados por el Espíritu, entonces somos guiados por la carne. Y no necesariamente podemos ser guiados por la carne a cosas malas. Podemos ser guiados o por una motivación, aunque la motivación sea buena, pueda que no sea la voluntad de Dios. Y les voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo, un hombre que Dios lo utilizó tremendamente. Un buen día se ha de haber levantado, no nos dice la Biblia que así fue, pero lo pensamos así y no estamos pecando en ello. Un buen día el apóstol Pablo, viendo las necesidades que en la parte de Asia, la parte de arriba de Asia, había la necesidad de proclamar el Evangelio, él dijo dentro de sí mismo, voy a ir allá a llevar la palabra. ¿Era ese un buen deseo? ¿Estaba deseando algo bueno el apóstol? Claro que sí. Probablemente había orado a Dios, pero no recibió respuesta hasta ese momento. Pero él insistió, dice, voy para allá, voy a ir, ya tengo mis maletas listas, el caballito listo y voy para allá. No habían aviones ni barcos en aquel entonces, a pie o en bestia. Y Dios le habla a través del Espíritu y le dice, ¿para qué empacaste la maleta? No, dijo hacia el Espíritu Santo, no vas a ir allá, te tengo preparado para otra misión, pero no vas a ir. Al final él cedió, entendió que no tenía que ir y no fue. A eso quiero llegar, que muchas veces le queremos ayudar a Dios y no está en el plan de Dios de que tú le ayudes.
está en que nosotros seamos obedientes y nos dejemos guiar por Él. Y servirle a Él donde Él quiera y como Él quiera. Y a la hora que Él quiera. De eso se trata. De eso se trata. Los dos ejemplos, hablando de esa actitud también de querer servir a Dios, y lo mencioné anteriormente en Hechos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde Pablo perseguía a la iglesia y pensaba que lo estaba haciendo en buena fe. Pero al final nos dimos cuenta que él perseguía a la iglesia, buscaba los credenciales para obtener él un mejor privilegio delante de Dios como un hombre religioso, pero también delante, de los hombres del Sanedrín. A gran diferencia de David, nos dice la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 al 46. Y solamente lo voy a relatar ahí. Este es el relato donde David enfrenta a Goliat. David se enoja porque el filisteo está retando al pueblo de Israel y que no había un hombre, que no había nadie que tenía el valor para pelear contra él. Y Goliat era un hombre grande, era un guerrero. Y llegó David, porque le llevaba comida ahí a los hermanitos de él, y vio a aquel gigante y dice: esto no puede ser. Dice: yo voy a ir a pelear. Y todo el mundo se rió de él. Y Saúl, el rey, le dice: no, pues póngale mi coraza, dele mi espada, dele mi casco, dele todo. Y no podía caminar el pobre muchacho. Dice: no, yo no necesito de esas cosas. Se las quitó y dijo: yo vengo, se lo voy a leer literalmente. El versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti no con mis fuerzas, no con el conocimiento que yo tengo, con mis dones y talentos. No. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabemos la historia que David le cortó la cabeza, lo mató con una piedrita. Dios había preparado a David mientras cuidaba las ovejitas de su padre. David peleó contra el lobo, David contra el oso y contra el león. David utilizó esas experiencias que Dios le dio a él, esa fortaleza, ese valor. Ahora lo utiliza en contra de un enemigo de Israel. Y Dios guiaba el corazón de David, como Dios puede guiar nuestros corazones. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho: yo vengo a ti con 7 piedras que me encontré, que elegí yo para matarte a ti, y yo te voy a matar, y yo aquí, y yo allá? No. Él puso a Dios en el asunto. Saulo no ponía a Dios en el asunto. Él lo estaba haciendo por sí mismo. Él quería traer gloria para sí mismo. Pero no se trata de eso. Puede que nuestros motivos sean totalmente diferentes a los motivos que Dios quiere para tu vida o para mi vida. Y eso solo lo podemos descubrir cuando entramos en esa cámara especial donde Dios nos escucha en nuestras oraciones, donde Dios te habla a tu corazón. Y cuando leas su palabra, Dios te habla a ti. Cuando escuchas un mensaje, sabes que Dios te está hablando a ti directamente. Y nadie más sabe que Dios te está hablando a ti, pero tú sabes que Dios te está hablando a ti. Eso es lo lindo de caminar con el Señor.
que basta solamente la gracia del Señor, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se ha perfeccionado en tu debilidad. Muchas veces cuando nos sentimos fuertes en algo, nos sentimos seguros en algo, podemos actuar con arrogancia, podemos ofender a otras personas y siempre podemos querer ser el centro de la situación. Entonces, Dios quiere que seamos fuertes en esas áreas. Amén. Pero que siempre le pidamos a Él y a su Espíritu que nos guíe, que Él guíe esas fortalezas nuestras, que no sean guiadas por nuestros propios deseos, ni por nuestras propias intenciones, sino para la gloria del Señor. El cántico que entonamos al final decía: contempla a Dios, contempla a nuestro Rey. Y tenemos que contemplar a este Rey maravilloso en todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida. Que Él sea el centro de esa motivación. Que Él sea la luz, el que se lleva toda la gloria, el que se lleva toda la honra. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tu camino. No confiemos en nuestras propias astucias, como dijo alguien por ahí. No, sino que confiemos de corazón totalmente en el Señor. El mismo salmista dice en el Salmo 27, versículo 1-2, si Jehová no edifica la casa, en otras palabras, si Dios no está en el asunto. Vayan al Salmo 127. Les voy a dar tiempo. Porque tal vez tú estás tratando de hacer cosas ya por mucho tiempo o recientemente. Pero el asunto está en que debemos de entender este principio, porque es un principio. Salmo 127, versículo 1 y 2 dice: si el Señor, si Jehová no edifica la casa, ¿qué sucede? En vano trabajan los que la edifican. Si nosotros como iglesia trabajamos, servimos al Señor, pero lo hacemos por las razones equivocadas, no estamos haciendo nada. Si Dios no tiene el control, si Dios no es el centro, si Dios y nuestro Señor Jesucristo no es la figura principal, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo o lo que queramos hacer. Y ese principio también es para tu vida personal, sea soltero o casado, para tu matrimonio, para los jóvenes, para las parejas, para los ancianos. Si Dios no edifica nuestras vidas, es la idea. Si Dios no edifica tu vida, mi vida, en vano trabajamos, en vano hacemos las cosas. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Hay quienes se acuestan bien tarde, ¿verdad? Hay veces nos acostamos tarde. ¿Cuál es el propósito de acostarse tan tarde? En cosas vanas, cosas que no tienen sentido. Es la idea.
provecho y coméis pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. Perdiendo tu tiempo, Pablo dijo, después de que persiguió a la iglesia y reconoció que lo hacía por sí mismo o por agradar a los fariseos. En Filipenses 4:13 dice, ahora reconozco que todo lo puedo en Cristo. Ya no es en Él, ya no era una institución religiosa. No, es en Cristo. Ahora todo lo puedo, todo lo que hago, lo hago por causa de Cristo. Hay una gran diferencia en eso, pero una gran diferencia. Entender el propósito de Dios para nuestra vida es vital, para tu vida y para mi vida. Por tanto, nuestro llamado a servir algunas veces pueda que sea, como dije, un lugar donde no nos sentimos bien. Y les voy a dar algunos ejemplos. Moisés fue moldeado allá en el desierto, hablé de eso un poco. Después de la muerte de Moisés, ¿quién quedó? Ustedes que son estudiosos, ¿quién quedó? Josué. Josué era el segundo, ¿verdad? Y Josué, al morir Moisés, ¿cómo se sintió él? Porque el texto nos lo dice. Se sentiría un poco deprimido, preocupado por ver aquellas grandes multitudes. Y dice, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo? Y la gente misma se debe haber dicho, bueno, ya murió Moisés. De aquí para allá, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Mire, quiero que aprendan esto. Muchas veces en las iglesias, la iglesia del Señor, americana, afroamericana, latina, suele suceder cosas como estas. Mire, el que está de pastor, ¿verdad? Pueda que se muera, pueda que se mude, pueda que Dios lo lleve a otro lado, etcétera, etcétera. O pueda que pasen cosas que no deberían de pasar y tiene que salir el pastor. Lamentablemente por eso. Pero muchas veces las congregaciones no saben qué hacer. Los miembros de la iglesia no saben qué hacer. Algunos dicen, pues yo me voy de aquí. Se mudó el pastor, pues yo también me voy a mudar. El pastor hizo algo indebido, pues yo me voy también. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Y aunque pueda haber alguna incertidumbre, lo importante es esperar en Dios. Esperar en Dios. Y cuando Moisés murió, su líder, podemos decir, su pastor, el pueblo se debe haber rascado la cabeza y haber dicho, bueno, ¿y ahora qué? Estamos en medio del desierto, ¿y ahora qué? Dios le dijo a Moisés que nos iba a llevar a un lugar, y aquí estamos, se murió Moisés, ¿y ahora para dónde? Se han de haber visto las caras los unos con los otros, bueno, ¿y ahora quién nos va a ayudar? No fue Chapulín Colorado. ¿Quién nos va a ayudar? Pero en el camino, dentro del grupo, Dios tenía gente preparada. Dios siempre tiene gente preparada en el grupo. Y yo creo que Josué ha de haber sentido el peso y se aisló un poco y ha de haber dicho, yo creo que el pueblo van a querer que yo sea el sucesor de Moisés. Y en eso yo no me siento seguro, ha de haber pensado él, porque él era un militar. Y Dios se le acerca. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué, mire qué buena Dios, ¿verdad? Josué, no temas. Tú eres un
un guerrero, siempre has estado ahí peleando al lado de Moisés. ¿No te acuerdas cuando venciste a esto, venciste a los otros con mi ayuda? Piensa, ahí estabas tú. No temas, Josué. Sé valiente. Sé valiente, Josué. No temas ni desmayes. ¿Qué le digo? Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Te mando a que seas valiente. Muchas veces Dios te está llamando a servir y ¿será que el pastor no va a decir que yo vaya? Todo el mundo me queda viendo a mí como que yo tengo que ser el que tengo que hacer las cosas. No tenga miedo. Hágalo. Aquello que Dios pone en tu corazón, si es la voluntad del Señor, hágalo. José en Egipto, ¿se acuerdan de José? Sus hermanos se burlaban de él. El papá le ponía una vestimenta diferente a la de sus hermanos y tenían envidia de él. Luego fue a ver a sus hermanos, aquellos medio lo pusieron en un hoyo ahí, le mintieron a su papá, lo vendieron a unos extranjeros, lo llevaron allá a Egipto, a la casa de Potifar. Ahí sirvió en lo que tenía que servir. El dueño vio que era un muchacho inteligente, íntegro, lo puso sobre todas las cosas y fue aprendiendo, fue agarrando experiencia hasta que llegó a ser el segundo de todo Egipto. De todo Egipto. Y en todo ese tiempo Josué tuvo experiencias negativas, pésimas, malas. Pero todas esas cosas, como leímos en Romanos, todas las cosas nos ayudan para bien a todos aquellos que aman al Señor. Aún las cosas malas, las cosas negativas, las cosas que no son agradables, las cosas dolorosas, las enfermedades, las necesidades económicas, todas esas cosas son para bien. Así que déjese guiar por Dios. No reniegue, no se queje, no pierda las oportunidades. Dios te está preparando ahorita. Dios te está enseñando a ti lecciones válidas para tu vida y para el servicio de la obra del Señor. Servir en la iglesia, pero también servir en la comunidad donde nosotros estamos viviendo ahora. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo. Todas las capacidades y habilidades que Dios te ha dado, todas esas experiencias son para bien. Efesios 2:10 dice, y ya voy a terminar. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, subrayo, para que anduviésemos en ellas. Se lo leo de vuelta. Efesios 2:10. Porque somos creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y termino con esto. Con nuestras personalidades. Todos los discípulos de Cristo tenían diferentes personalidades. Unos eran extrovertidos y otros eran introvertidos. Unos eran más tranquilos, otros eran como Pedro: yo estoy dispuesto a morir por ti. No importa cuál tu personalidad sea, Dios te ha llamado para servirle a Él. Y lo importante es que pongamos todas estas cosas, nuestros talentos que Dios nos ha dado, nuestras habilidades, nuestros anhelos, que sean todos guiados por su Espíritu. Y Dios te va a poner personas a tu lado
para que juntos trabajen y hagan la obra que Dios quiere que hagamos. La iglesia no es de un solo hombre. No es de un solo hombre. ¿A usted le gusta el fútbol? A mí me gusta el fútbol. Probablemente a usted le guste Messi o le guste Ronaldo. Está bien. Pero esos dos individuos solitos no pueden ganar partidos. Necesitan de otros. ¿Lo entendemos? Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos estás llamando a servirte. Tú has hablado a tu pueblo en estas 4 lecciones, en esta serie llamados a servir. Tú nos has hablado, tú nos estás moldeando y tú quieres que te sirvamos a ti. Que sea para tu gloria y para tu honra. Señor, venimos a los pies de ese madero, de esa cruz, donde tú diste tu vida por nosotros. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Y ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Ayúdanos a entender este propósito y ayúdanos a poner en práctica este propósito lindo que tú tienes para nosotros. Es el privilegio máximo que tú nos das de servirte a ti, para tu gloria y para tu honra. En el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y amén.